Pues un juez federal en Miami acaba de ordenar el cierre de uno de los centros de detención más polémicos e inhumanos del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ese lugar lo apodaron Alligator Alcatraz. Nosotros hablamos de él mucho y ha sido mencionado en todo el mundo. Es un campamento de carpas levantado en medio de una reserva natural que se llama Everglades, sin permisos, sin estudios de impacto ambiental y, por supuesto, con muchísimo dinero federal. Y lo más impactante es que no cayó, amigos, por las muchas denuncias que hay acerca del maltrato a los migrantes. No, cayó porque violaron la ley ambiental al construirlo sobre un ecosistema protegido. Ahora sí que la madre naturaleza salvó a los inmigrantes que estaban ahí. Estamos hablando de un proyecto de cientos de millones de dólares que en menos de 2 meses quedó contra las cuerdas porque ni siquiera respetaron los procedimientos más básicos, típico de esta administración. No saben cómo hacer las cosas correctamente y luego piensan que con salir en las redes sociales, hablar, gritar y vociferar pueden conseguir todo. Pero por la vía legal no consiguen nada. La jueza Caitlin Williams, después de un juicio de 5 días, dictó una orden preliminar que obliga a que se vacíe el centro y a que se desmantele, ahora sí, a que se lleven toda la estructura en un plazo no mayor de 60 días. O sea, tienen 2 meses para levantar y dejar todo como si nunca hubieran puesto nada ahí. ¿Por qué? Porque se demostró que el campamento fue construido en un lugar, como les digo, que es una zona protegida, sin un estudio de impacto ambiental, algo que la ley federal exige para cualquier obra de esa magnitud. En cualquier lado, ya seas tú particular o el gobierno, debieron haberla hecho. Y mucho más, bueno, pues si estamos hablando de un área clave, como lo es el Big Cypress National Preserve. Allí se regula el flujo del agua desde el lago Okeechobee hasta el sur de Florida y es el corazón del Everglades. El propio fallo cita a hidrólogos que testificaron que las carpas, las cercas y el pavimento generaban al menos una cantidad insana, 800,000 pies cuadrados de superficie fue lo que ocupan y la tienen con cemento, con una extensión terrible que provoca que haya una superficie dura extra sobre una zona sumamente sensible y protegida. Esto provoca que 10 millones de galones adicionales de escorrentía se contaminen. 10 millones. Ese es el impacto que está dejando Alligator Alcatraz. Pero de nueva cuenta, ya sabemos que lo que siempre dice Donald Trump, pues es que el calentamiento global no existe. Y bueno, podemos debatir eso si ustedes gustan. Pero la contaminación sí existe. Los ecosistemas que necesitan ser cuidados sí existen. Y los están desbaratando. Esa es agua que termina cargada de químicos, la que está ahí en esa zona, de combustible, por supuesto, por las plantas que tienen ahí y de los desechos que entran directamente a un sistema que sostiene toda la flora y la fauna y, por supuesto, también comunidades enteras de Florida. Mucha gente de Florida está consumiendo esa agua contaminada. El centro fue financiado con unos 800 millones de dólares en fondos federales destinados a Florida, pues para que levantara estas instalaciones temporales. Se supone que eran temporales y hay que poner ahí entre temporales comillas, ¿no? Porque pues no tenían la intención de dejarlas temporales cuando echaron tanto cemento, cuando hicieron todo lo que hicieron. Pero aquí no había nada temporal. Había, les digo, generadores de luz, plantas enteras, tanques de aguas negras, había luminarias 24/7, luminarias industriales. Nunca descansaba la flora de ahí, ni los pobres inmigrantes que estaban ahí y la fauna tampoco, que fue lo que derrumbó eso. No los inmigrantes, hay que hacer énfasis en eso. Fue la flora y la fauna que están dañando. También había cercas que incluso impedían
que la tribu de Makosuke, que son los dueños de esas tierras, no podían ni cazar ni pescar en sus propias tierras, que han sido de ellos durante cientos de años. Imagínense. Bueno, pues la tribu se unió a las organizaciones como Amigos del Everglades para demandar, y ese frente pues fue decisivo porque ya eran varios frentes. Les digo, los mismos dueños de la tierra no se les pidió permiso, pero desde que se pusieron ahí y tampoco podían utilizar sus tierras. A ellos se les prohíbe hacer muchas cosas y ellos son los que menos contaminan y miren, les van a poner una cárcel, porque eso era una cárcel. Porque mientras otros jueces habían dicho que no tenían jurisdicción, Williams dejó claro que sí la tenía, que el campamento estaba en tierras federales, que era operado por ICE, lo que todos sabíamos, y que se financiaba con dinero del Departamento de Seguridad Nacional. No había escapatoria legal. Por donde quisieran voltear la tortilla, como decimos en México, no había manera. Dejaron muchísimos cabos sueltos. El caso tuvo un antecedente cuando la ACLU pues presentó una demanda por violación al debido proceso. Les digo, no hacen las cosas correctamente. ¿Qué clase de gente hay en la Casa Blanca que no sabe hacer las cosas con el debido proceso? Digo, no creo que sean amateurs en esto. Se supone que son profesionales, que cada gobierno se saca y se lleva a lo mejor de lo mejor. Bueno, pues ellos alegaron que los migrantes detenidos no podían acceder a abogados, lo que ya les habíamos mencionado, que es cierto. Ese expediente cayó en manos del juez Ruiz, que el juez Ruiz y nada sigue siendo lo mismo. El juez Ruiz fue un nombramiento del presidente Trump, es una mano, es el dedo chiquito de Trump. ¿Ustedes creen que iba a hacer algo? Por supuesto que no. Obviamente él decidió que no tenía jurisdicción, porque la instalación se ubicaba entre los condados de Miami-Dade y Collier. Un tecnicismo, y de ahí se agarró. Pero apenas en la oficina de al lado, pues la jueza Williams dijo, pues yo sí puedo. Y ella tomó la demanda y se fue directo al fondo. Lo que le faltó al otro, a la otra le sobró cerebro y vio por dónde lo podía tumbar. Y lo tumbó por la falta de un estudio de impacto ambiental. No por derechos humanos, nada. Esa fue la llave para frenar la operación. Y aquí hay algo bien importante que debemos todos analizar. La jueza no solo ordenó el congelamiento inmediato de nuevas detenciones en el sitio, ya no pueden meter más gente, ¿eh? A partir de hoy ya no se puede meter un inmigrante más detenido a Alligator Alcatraz. Tienen 60 días. Hoy, a partir de agosto 22, septiembre 22, octubre 22, para desmantelar todo. Y a partir de hoy ya no pueden meter un inmigrante más. También prohibió cualquier expansión. No la pueden hacer más grande. No más pavimento, no más cercas, no más edificios, no más pretextos. El fallo también especifica que en 60 días deben retirar luminarias, generadores, tanques de desechos y todas las instalaciones y dejar todo pues no como estaba antes, porque ya le partieron el queso a todo eso, ¿no? Pero digamos que algo similar a como estaba antes. Estamos hablando de un desmantelamiento completo, lo que equivale a admitir que todo lo invertido se hizo al margen de la ley y que esos 800 millones los echaron al caño. ¿Cuánto va a costar desmantelar eso? Son números que todavía no sabemos, pero que de nueva cuenta van a salir de los impuestos de los amigos estadounidenses. Si un ciudadano común, cualquiera de nosotros, cualquier simple mortal en Estados Unidos, construye algo sin permiso en su patio, lo obligan a derribar. En México hay un montón de videos de gente bien lista, pero sumamente lista, que decide que la banqueta, el sidewalk, como le decimos por acá, pero la banqueta le decimos en México, es suya. Y agrandan la cochera o sacan la sala de su casa y le ponen techo y le cierran y ya ganaron espacio. Pues a esas personas, cuando se denuncian, les obligan a demoler. Pues aquí pasó lo mismo, ¿eh? Exactamente lo mismo le pasó al gobierno federal y al estado de Florida, porque no tenían los permisos. Demolición, tienen que demoler eso. El dato duro más impactante es la cifra de escorrentía, que les digo, 10 millones de galones adicionales de agua contaminada
entrando en el sistema del Everglades por culpa de esas estructuras. 10 millones de galones de agua contaminada que estuvieron llegando a las comunidades de Florida. De por sí tenemos bien poca agua dulce en el mundo y todavía contamínala. Eso no es tener responsabilidad, pero en lo más mínimo por nada, o sea. Y ese cálculo no lo hizo un activista anti-Trump, no lo hizo un gobierno extranjero. Lo presentó un experto independiente estadounidense en el juicio. Él fue uno de los que se unió y fue tan contundente que la jueza lo citó en su orden y fue una de las razones por las que cayó Alligator Alcatraz. Porque no estamos hablando de un daño hipotético, de algo que estamos suponiendo. Es un impacto que se puede medir y es un impacto que ya está siendo visible, que es inmediato y que contradice la obligación legal que tienen firmada de preservar los humedales, sobre todo algo que tienen firmado en Florida. Pero de nueva cuenta, pues vemos que DeSantis parece ser que desconoce la ley o intenta quedar bien con Donald Trump y le dijo, mira, aquí tenemos muchos humedales, llégale, tómelos, no pasa nada, tú construye ahí tu cárcel, nadie te va a decir nada, pues si tú eres la máxima autoridad de los Estados Unidos y tómala, campeón, que se la tumban. Y pueden decir, todo eso es solamente ecológico, pero ¿qué hay de lo político? ¿Qué significa esto políticamente? Porque una cosa va junta con la otra. Para el presidente de los Estados Unidos, pues es un golpe directo a su política migratoria, porque este centro era presentado por él y su equipo y todos los del gobierno de Trump como una solución temporal para manejar el flujo de detenidos. Pero la justicia está diciendo, pues no puedes improvisar prisiones en zonas protegidas y creer que no habrá consecuencias. La administración seguramente apelará en el 11º circuito, que es en Atlanta. Un tribunal, por supuesto, que tiene la mayoría conservadora, mayoría que está del lado de Donald Trump. Y van a tratar de obtener una suspensión de la orden. Incluso pueden llegar hasta la Corte Suprema, pero el daño ya está hecho, ¿eh? La narrativa de que estos centros eran provisionales se les cae, porque así los vendieron dentro de Estados Unidos, que eran mientras se construían las 1,000 cárceles que está proponiendo Donald Trump. Se les derrumba, cuando los jueces los describen como construcciones ilegales, arbitrarias y caprichosas. Lo que todos pensábamos, pero ahora se lo dicen, pues con la ley en la mano. Se lo dice una jueza que sí conoce la ley. El fallo, pues también resalta cómo la administración intentó disfrazar la instalación, porque después de que comenzaron las demandas, trasladaron funciones judiciales a otro centro en Chrome, dentro del condado de Miami, de este condado que es Miami-Dade, como si eso validara el proceso. Trataron de engañar la ley. Vean lo que son de mañosos y dicen que nada más en nuestros países hacen mañas. En todos lados hay mañas, que no nos la quieran vender. Pero cuando ellos hicieron su jugada, pues ya era demasiado tarde. La evidencia mostró que Alligator Alcatraz nunca tuvo los permisos, nunca tuvo estudios y fue construido en cuestión de 2 meses. El mismo plazo que les están dando para que levanten sus triques. Un plazo, por supuesto, amigos, que si tú has construido algo, sabes que aunque no estés en una zona protegida, 2 meses por lo menos son para los permisos esenciales. Si vas a hacer una cárcel, que no es una casa, una ampliación o lo que sea en tu casa, son muchos más permisos que tienes que tener. En 2 meses es un plazo imposible en el que el gobierno hubiera podido cubrir todos los procedimientos medioambientales que suelen tardar entre 6 meses y 1 año. Porque hay que seguir el debido proceso. En una construcción de una casa sí te creo que sean 2 meses, pero en una cárcel es imposible. Porque son de magnitudes enormes. No vamos a comparar una cárcel con una casa. Esa prisa, ese salto sobre la ley, pues fue lo que selló el destino de Alligator Alcatraz. Si miramos la historia, hay un patrón. Muchas veces las políticas más duras no se frenan por razones humanitarias, como esta de Alligator Alcatraz, que debió de haber sido cerrada por eso, por razones humanitarias, por el trato inhumano, por la crueldad con la que están tratando a los migrantes que están ahí, sino por los tecnicismos legales. Durante la Guerra Fría,
varios programas de espionaje y de control interno fueron detenidos, no por la ética, sino porque violaban procedimientos administrativos. Aquí pasa lo mismo. Lo que no lograron los defensores de derechos humanos, lo lograron los defensores del medio ambiente. Y esto tiene un peso simbólico enorme. La naturaleza hoy se convirtió en la aliada inesperada de los migrantes. Al final del día, la luz al final del túnel se las dio la madre naturaleza a los cientos de migrantes que están detenidos ahí, en condiciones precarias con un trato inhumano. El fallo de Williams también refleja algo que Montesquieu advirtió siglos atrás. El poder, amigos, en Estados Unidos, no se los olvide, debe ser limitado por el propio poder. Y hoy Williams le está limitando ese poder que parece ser que Donald Trump cree que nadie se lo puede limitar. El presidente de Estados Unidos puede tener recursos ilimitados, no solo en su cuenta, ya vieron con Víctor, en el en vivo de hace rato. También con las arcas del Estado, ¿verdad? Pero si no respeta las reglas básicas de procedimiento, hasta un juez puede frenarle una cárcel. Y hoy, afortunadamente, podemos festejar que se le va a cerrar esa cárcel. Y aquí no estamos hablando de retórica, amigos. Estamos hablando de una orden con fecha, con plazos y con instrucciones muy claras de demolición. Si lo vemos en términos prácticos, dentro de 2 meses ese terreno debe de quedar limpiecito. Se tienen que retirar todas las cercas, los generadores, las luces, los tanques y cualquier rastro de que allí haya habido una cárcel. Dicen ellos centro. Eso era un campo de concentración, era una cárcel. Era algo que no debería de existir en pleno siglo XXI en ninguna parte del mundo y mucho menos en el país que se proclama defensor de los derechos humanos y de la democracia. Y más allá de lo que decida una corte de apelaciones, este episodio ya marcó un precedente muy fuerte. Cualquier intento futuro de levantar instalaciones similares, pues va a tener que pasar por estudios ambientales muy serios. Y eso les implica tiempo, dinero y sobre todo implica rendición de cuentas, algo que es muy notorio que a esta administración no le gusta hacer. No le gusta rendir cuentas, no le gusta ser claro con nada, no le gusta dar a conocer lo que están haciendo. Y por supuesto, la Casa Blanca no se va a quedar de brazos cruzados. No tardan en dar o de tratar de dar un revés, porque seguramente van a atacar a la jueza Williams. La van a acusar de frenar la seguridad nacional o de excederse en sus competencias, hasta de contrabandista o algo así. Ya ven cómo se las gastan ahora, porque ahora están tratando de fincarle cargos de contrabando a los que no estén siguiendo la línea de Donald Trump. Y sobre todo si es para defender a migrantes, contrabando. Pero los hechos ya son claros. Había dinero federal, había operación de ICE y no había permisos ambientales. ¿A qué les suena eso? En derecho, esa combinación es insostenible y el fallo es tan detallado que difícilmente la Casa Blanca lo va a poder revertir con argumentos superficiales, como es la especialidad de ellos, ¿no? Porque no tienen argumentos legales, porque si hubiesen tenido argumentos legales, no se las tumban. Pero van a salir con su retórica, van a salir con sus declaraciones para tratar de que el público trate de decir, no la cierren, la necesitamos. Lo más curioso de todo esto es que mientras se discutía la falta de permisos, los migrantes dentro del centro seguían sin el acceso adecuado a sus abogados, sin claridad sobre su futuro, detenidos en carpas en medio de un pantano, con comidas podridas, con las luces 24/7 y con un trato inhumano. La denuncia humanitaria quedó relegada, pero el efecto final es el mismo. Afortunadamente el lugar se cerró. Tienen 2 meses para levantar todo. La diferencia es que la narrativa pública se va a centrar en la ley ambiental, no en la dignidad humana, no en los derechos humanos, no en cómo estaban tratando a esos migrantes. Y esa es una ironía que duele, pero que muestra cómo funciona el sistema. Los humanos pasamos a ser segunda parte en esta historia. Pero lo interesante y lo que hay que rescatar al final del día es que se va a cerrar ese lugar. Podemos estar de acuerdo en algo. Este episodio es una radiografía muy clara de todas las contradicciones del poder. Vemos un gobierno que se jacta de defender la ley, pero que la ignora cuando la conviene.
que condena a los ilegales y hace cosas ilegales. Un estado como Florida que presume de proteger sus humedales, pero que lo sacrifica por un centro improvisado, por quedar bien con el presidente en turno. Y una justicia que, al menos en este caso, decide que la ley escrita vale más que los discursos políticos que se avientan en todos lados. Y como escribió Hannah Arendt, que a mí me encanta mencionarla aquí, el poder nunca es propiedad de un individuo, sino de un conjunto que actúa de manera concertada. Y aquí ese conjunto fue una combinación de tribus, dueños de esas tierras, activistas que se pusieron a defender los humedales y jueces que lograron frenar lo que parecía imparable, porque ni las denuncias de los derechos humanos ni las organizaciones de derechos humanos pudieron. Así que, amigos, Alligator Alcatraz tiene, podemos decir hoy, que los días contados. Y no cayó por una marcha ni por un discurso. Cayó porque 10 millones de galones de agua contaminada que eran imposibles de ignorar caían en los humedales y llegaban a las comunidades de Florida. Esa es la paradoja. En un país donde la política migratoria suele imponerse sobre cualquier otro valor, es lo más importante. Esta vez, pues fue la madre naturaleza la que le ganó el juicio, curiosamente, a Donald Trump. El que dice que no hay calentamiento global, que no hay un montón de cosas. Hoy la naturaleza le está dando una cachetada. Y pues como siempre les decimos, amigos, si les interesa seguir analizando y sabiendo cómo se van cayendo estas narrativas de poder, no olviden suscribirse, activar la campanita y compartir este video porque nos ayudan a combatir la censura, porque nosotros pues vamos a seguir contando estas historias con datos, con memoria y con análisis y con datos oficiales para rebatir las propias mentiras que ellos nos quieren vender. Y como decía Galeano, la historia nunca dice adiós, dice hasta luego. Aquí lo que acaba de decirnos es que ni el presidente de Estados Unidos ni Florida pudieron salirse con la suya y la naturaleza les dijo, pues hasta luego. Hoy no se van a quedar aquí. De verdad que yo cuando vi las notas, la información, yo me alegré muchísimo porque es terrible. No puede ser que en pleno siglo XXI se permita, y les digo, en ninguna parte del mundo cárceles como esas. Se han mencionado muchas de muchos lados del mundo y miren, la de Estados Unidos, el país que más le gusta meter las manos en las políticas de otros países, era el que la tenía. Dice nuestro amigo Luis Manuel Medina que lo encierran allí y lo dejen allí para siempre. A su esposa, que trabajó ilegalmente en los Estados Unidos y sus primeros $20,000 fueron ilegales. A sus suegros que entraron en migración de racimo. Que le quiten la ciudadanía a su hijo porque es de una madre que trabajó ilegalmente, que hizo las cosas ilegalmente. Tiene mucha cola que le pisen el señor, demasiada, y aún así se atreve a señalar a los demás. Dice Emilia, ¿y por qué hasta ahora? ¿Por qué dejaron a este criminal convicto que terminara esta cárcel? Porque no pidió los permisos, amiga. Le dio, ahora sí que se pasaron la ley por el arco del triunfo. Pensó que por ser el presidente y porque el gobernador de Florida, pues es su palero profesional, como el de Texas, pensaron que podían pasarse la ley. Y no pudieron. Porque los humedales están protegidos. No por los derechos humanos, fíjense. Porque ya vimos que los derechos humanos para Estados Unidos no existen. Existen afuera de sus fronteras. Son el discurso perfecto para invadir países, para robarse recursos naturales. Pero no porque realmente les importen o les interesen los derechos humanos. Dice Lion Kamal, qué buena noticia. Saludos desde Nayarit, México. Saludos hasta el hermoso estado de Nayarit. Dice Francisco Barbas, como el pan en México, el cártel de la vivienda en USA y el cártel de la vivienda también en México. No, si en todos lados se cuece nada. Les digo, no es que nos queramos hacer los santos en México porque hay muchísima corrupción, hay muchísimas cosas que señalar. En muchos países de Latinoamérica también. Pero Estados Unidos, que siempre se la ha pasado criticándonos, tampoco está tan limpio que digamos. Miren, dice Carlos RX, no al mundial en un país tan racista y discriminador, ni al mundial, boicota el mundial de la FIFA corrupta.
Yo no soy muy partidaria, honestamente, del mundial ni de las olimpiadas. A mí se me hacen agendas propagandísticas, porque si de veras fuera por enaltecer el deporte, ¿por qué se dejaron afuera los atletas rusos que no tienen la culpa de las decisiones que tome su presidente? Porque Vladimir Putin no le estaba preguntando a los atletas rusos si estaban de acuerdo, pero porque los atletas de Israel sí pueden competir. O sea, es propaganda. Al final del día es propaganda. ¿Cuántos millones de dólares no se invierten para que se lleven a cabo esos eventos? ¿Y quién se lleva todo ese dinero? Todo es puro show. No, honestamente, esos eventos solo sirven para distraer. Aprovechan nuestros gobiernos en esos momentos que todas las televisoras y todo mundo está cubriendo que el mundial, que los olímpicos y que no sé qué. Y nos pasan leyes, nos quitan los pocos derechos que tenemos y todos estamos embobados. Ay, es que está jugando la selección. No, pues qué bueno que juegue la selección. Es bueno promover el deporte. No crean que no quiero promover el deporte. Es bueno. Pero estos eventos no son para promover el deporte, porque si fueran para promover el deporte, todos los gimnastas, todos los deportistas tendrían las mismas oportunidades, porque dejaron afuera a Rusia, porque no participan muchos otros países, porque es una pura propaganda. Dice María Elena Guadarrama, Alba, gracias por la información, en verdad se agradece muchísimo. Muchas gracias. Yo de verdad que esta fue una noticia que me hizo muy bien. Va a ser muy difícil, amigos. Honestamente va a ser muy difícil que la puedan tirar. Porque no tiene los argumentos legales. No tienen por dónde. Les digo, no cuidaron las formas. No cuidaron nada. Legalmente todo lo hicieron mal. Lo hicieron ilegal. Lo que tanto detesta Donald Trump, los ilegales, él es el maestro, máster. Dice J. Isabel Alba Reyes, todos nos alegramos, Alba, sí, una gran noticia y esperemos que todos esos centros que están construidos de la misma manera, porque qué casualidad que te avientas un centro así de concentración, amigos, porque esos no son centros de detención. En menos de 2 meses, ¿dónde está el impacto ambiental? ¿Dónde está todo? No hacen nada. Miren, les digo, si ustedes quieren hacer una obra, nosotros como muchos saben, estamos haciendo una pequeña obra en nuestro jardín. Antes de iniciar esa obra, hay que hacer el mapeo de todo lo que se va a hacer. Y lo tienes que presentar al municipio para que ellos te autoricen. Y durante la construcción, una vez que te dan el permiso, hay inspecciones. Vienen a inspeccionar que realmente estés cumpliendo todo lo que tú dijiste cuando fuiste a tramitar el permiso, con tus mapitas, con todo lo que vas a hacer, con el proyecto, como va a terminar con todas las especificaciones. Vienen a hacerte inspecciones y te caen de sorpresa, no te avisan. Mañana voy a ir a hacerte una inspección. ¡Pum! Te cae aquí el municipio, te caen las autoridades de la provincia. Y como nosotros justamente vivimos enfrente o atrás, tenemos una zona protegida, estamos muy vigilados de que todo se esté haciendo conforme a la ley. Tenemos los permisos pegados, todo. Obtener esos permisos nos tomó más de 1 mes. Y es algo afuera en el patio que no conlleva riesgo medioambiental ni nada. ¿Ustedes creen que una cárcel la van a poder sacar en 2 meses? Ni aunque tengan todo el poder en sus manos, se puede. Hay que hacer estudios, hay que hacer proyecciones, hay que hacer un montón de cosas. Les digo, por lo menos haciéndolo todo rapidísimo, 6 meses. Pero de 6 meses a 1 año. Pero de nueva cuenta, pues vemos que la especialidad del gobierno de Donald Trump es romper las leyes. Que pensó que puede hacer y deshacer con las leyes de Estados Unidos a su antojo y pues resultó que no. Entonces, pues, hoy vemos que no. Dice nuestra amiga Sandra R. Amiga, gracias por estar aquí. Dice, es cierto, ese payaso no obedece a nadie, ni le importa. No le importa. Dice Madeleine Silva, ¿y dónde van a ponerlo a los presos? ¿Alguien sabe? Los tienen que reubicar. Los van a tener que reubicar todos, porque de aquí
Del 22 de agosto al 22 de octubre tienen para dejar eso limpiecito. Así que va a haber reubicaciones de los presos. Esperemos que ahora lleguen a lugares con mejores condiciones, en donde no les sirvan comida podrida, en donde estén mejor tratados y en donde puedan tener acceso a sus abogados, porque muchísimos de ellos están detenidos en contra de la ley, porque están en procesos, entraron de manera legal, a lo mejor tienen una multa de ticket por pasarse un alto, por ir a exceso de velocidad, pero eso no impide que ellos puedan obtener ni siquiera la ciudadanía estadounidense. Ahora, a muchos lo están deteniendo únicamente por su físico. Están violando la 4ª y la 14ª enmienda. Porque alguien decía, es que hay leyes de migración. Sí, hay leyes de migración. Pero recuerden, amigos, en Estados Unidos que los protege la 4ª y la 14ª enmienda, algo que Donald Trump está violando de nuevo. Pues muchas gracias, amigos. Nosotros vamos a seguir de cerca toda esta noticia. Vamos a ver a dónde van a reubicar a las personas que están detenidas en un centro ilegal de Donald Trump, a dónde los van a mandar, y vamos a ir viendo cómo van desmantelando esta cárcel que fue la cárcel del terror, Alligator Alcatraz, que hoy tiene los días contados. Gracias a todos por acompañarme y nos vemos más adelante con más información.